Dame revelación para tus secretos, para tu palabra. Señor, que mi espíritu, el Espíritu de Dios, domine sobre mis emociones, en el nombre de Jesús. Hablo de eso porque le voy a estar hablando conceptos que quizá usted no ha escuchado anteriormente y posiblemente se le haga un poco, no se le va a hacer difícil, los va a entender en el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, a la medida que voy enseñando, si usted tiene una pregunta, por favor detenga. Si yo no los veo perdidos y yo no veo que nadie alza la mano, yo sigo por ir para abajo como si estuvieran entendiendo todo. Uno tiene don de ciencia, pero uno no es adivino. ¿Entiende? Ahora, si usted tiene una duda, quiere que vaya más despacio, usted me alza la mano y aclaramos las dudas, pero no se vaya de aquí, por favor, con dudas. No se vaya con dudas. ¿Por qué? Porque más que una enseñanza y que una revelación, lo que el Señor quiere y la intención de uno es la aplicación. O sea, hay muchas iglesias en Puerto Rico con revelación. Puerto Rico tiene mucha revelación por todos lugares y hoy en día se habla mucho de revelación, pero muchos de los que están hablando de revelación no tienen aplicación. Entonces, revelación sin aplicar lo revelado es meramente conocimiento. ¿Está bien? Entonces, es importante que nosotros entendamos lo que se nos está enseñando, lo que se nos está expresando, lo que se nos está comunicando de parte de Dios a través de la palabra y a través de la enseñanza, para que podamos aplicarlo plenamente. ¿Sí? Porque si nos vamos con dudas, pues no vamos a saber aplicarlo. Entonces, en esta noche vamos a hablar acerca del Evangelio del Reino. Y quiero que escuche ese término bien, el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino, porque vamos a estar discutiendo algunas cosas acerca de él. ¿Cuáles son los propósitos de la clase? Definir lo que es Evangelio desde una perspectiva de la mentalidad hebrea. Definir lo que es reino desde la perspectiva hebrea también. Entender y aplicar a nuestras vidas y congregaciones lo que es Evangelio del Reino. Poder ver cómo la mentalidad griega ha afectado nuestra influencia en la sociedad y exponer el verdadero Evangelio del Reino. Eso es principalmente los propósitos de la clase. Quizás no podamos tocarlos todos a profundidad, pero algunos tocaremos, ¿verdad? Y trabajaremos sobre ello. La primera, definir lo que es Evangelio desde una perspectiva desde la mentalidad hebrea. ¿Por qué razón? Porque los actores de la Biblia, los actores principales de la Biblia tenían una cultura bíblica y una cultura que era hebrea. Entonces, para uno poder comprender a plenitud qué era lo que ellos querían expresar, nosotros tenemos que comprender y entender y profundizar en esa cultura, porque si no vamos a estar interpretando desde nuestra propia cultura, desde nuestro aspecto, desde la manera en que se nos ha enseñado a nosotros en nuestra cultura, vamos a estar definiendo cosas incorrectamente porque no conocemos la profundidad del escritor que nos está hablando. El escritor que estaba escribiendo allí, en su profundidad, tenía costumbres hebreas, era de la cultura hebrea, y por consiguiente está definiendo las cosas desde su punto de vista, desde su cultura. Entonces uno tiene que entenderlo un poco para poder comprenderlo a cabalidad y profundizar en él. Y para definir lo que es reino, ¿verdad? También vamos entonces a ver, primeramente, por muchos años hemos escuchado el mensaje del Evangelio de Jesús, el de la gracia o el de la salvación. Nosotros como iglesia se nos ha enseñado un evangelio. El evangelio ha sido bueno, no estoy diciendo con esto que el evangelio ha sido malo, ha sido un buen evangelio. Ahora, escúchame bien, con las cosas que voy a estar diciendo, no le estoy llevando la contraria al apóstol Nandi, ni a nadie en este lugar. Solamente estoy discutiendo las cosas desde un punto de vista y desde una perspectiva distinta. No es llevando contrarias, ¿está bien? Entonces, por muchos años hemos hablado del Evangelio de Jesús, el Evangelio de la gracia y el Evangelio de la salvación.
Pero acerca del evangelio del reino se ha hablado poco hasta el día de hoy. Y entonces lo vamos a trabajar, lo que es el evangelio del reino en esta noche. Nandi en la clase pasada habló sobre lo que era el evangelio desde la perspectiva griega, ¿verdad? Buenas nuevas. En la literatura clásica esta palabra designaba la recompensa que se daba al portador de buenas noticias. También indicaba el mensaje mismo, originalmente el anuncio de una victoria, pero aplicado posteriormente a otros mensajes que proporcionaban gozo. Ahora, cuando nosotros hablamos del evangelio, nosotros no podemos alejar el evangelio del Antiguo Testamento. Por mucho tiempo la iglesia nos enseñó que el evangelio era algo nuevo que empezaba en Jesús y Juan el Bautista y en Mateo, y que se rompía la Biblia en dos partes y quedaba el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con el evangelio. No podemos alejar el evangelio del Antiguo Testamento, porque el cumplimiento del evangelio es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces la Biblia es una y tiene una continuidad, y no podemos comprender y entender el Nuevo Testamento si no tenemos la enseñanza del Antiguo. Hay lugares como en Venezuela donde hay etnias indígenas que solamente tienen el Nuevo Testamento, y donde los maestros le enseñan solamente el Nuevo Testamento. Ese es su nivel. Pero ¿cómo van a aplicar ese Nuevo Testamento si no tienen muchas de las enseñanzas que era una continuidad en el Antiguo? Dios no ha modificado su manera de tratar con el hombre, sino que el Nuevo Testamento cumple la promesa del Antiguo Testamento que él estaba hablando. Ahora, el señor Louis Ferris Schaeffer, usted dice, ¿quién es ese? Fue el primer presidente de Dallas Theological Seminary. Dallas Theological Seminary es un seminario teológico muy importante dentro de los Estados Unidos, donde salen muchos pastores, evangelistas y ministros de Estados Unidos a ministrar a las naciones. Ahora, este hombre hace 50 años atrás expresó algo. Lo que él expresó fue lo siguiente: una forma de reducir el mensaje evangélico es enfocarlo casi exclusivamente en el perdón de pecados. Enfocar el evangelio solo al perdón de pecados. Y añadió, expresó su preocupación por el hecho de que en la gran mayoría de los sermones evangélicos se ofrece a los inconversos solamente el perdón de pecados, y agrega que el cristiano es muchísimo más que un pecador perdonado. Miren las palabras de este hombre hace mucho tiempo atrás. ¿Sabes? El cristiano es mucho más que un pecador perdonado. ¿Por qué razón? Quizás era su preocupación, y la podemos comprender mucho mejor en el día de hoy. Porque muchos evangelistas, como estaba diciendo el apóstol Nandi, muchos evangelistas por muchos años se han dedicado nada más a predicar salvación. Sé salvo, Cristo salva, Cristo ama, Cristo te perdona tus pecados. Y no estoy diciendo que sea malo, pero el evangelio es mucho más profundo que un mensaje de salvación. Ahora, cuando nosotros hablamos de evangelio y de buenas nuevas, vamos a verlo desde el Antiguo Testamento. ¿Qué fueron las buenas nuevas en el Antiguo Testamento? El evangelio desde la perspectiva correcta, o sea, las buenas nuevas desde la perspectiva correcta, es saber que Adán y Eva tuvieron buenas nuevas en la creación. Tuvieron buenas nuevas porque el Señor, el eterno Dios, le dio buenas nuevas. Le dio un mensaje explícito de buenas nuevas que eran nuevas para ellos, que el hombre nunca había escuchado. O sea que tuvieron buenas nuevas. Noé tuvo las suyas cuando le dijeron que sería salvo junto a su familia en el arca, y que sería poseedor de un nuevo pacto para ese tiempo. Fueron buenas nuevas para Noé. Abraham tuvo las suyas cuando le dijeron que tendría un hijo en su vejez, y en su simiente serían benditas todas las naciones. Buenas nuevas para Abraham. Israel tuvo las suyas cuando le dijeron que sería librado por Moisés y que poseerían tierra buena y ancha. Eran buenas para aquel pueblo. Si lo vemos
si vemos la Biblia como un todo del cual somos parte, y si conocemos entonces Romanos 11:17, y apunta eso, Romanos 11:17. Estoy hablando desde el Antiguo Testamento y vemos las buenas nuevas que conocemos, las buenas nuevas de Jesús. Pero un texto clave aquí para conocer y entender lo que es el reino, el evangelio del reino, es Romanos 11:17, Romanos 11:18. Sin ese texto no vamos a comprender lo que es el evangelio del reino, junto a otros textos que te voy a estar dando. Pero si algunas de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. De tal modo que si tú te jactas, acuérdate que no eres tú el que soporta la raíz, sino la raíz te está soportando a ti. Entonces conocemos que nuestro plan estaba anunciado y vamos a ir más profundo acerca de eso. Solamente te estoy dando la antesala. Ahora, ¿por qué es importante conocer eso? Porque nos está hablando de Israel, del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, desde la creación, Adán y Eva, Noé, Abraham, David, Moisés, David nos está llevando y nos está diciendo, sabes, no te jactes ni te creas más tu iglesia que el pueblo de Israel, porque no has sido tú no lo soportas a él, sino que tú has sido injertado en él. Entonces nos está hablando de un pueblo, y no solamente nos está hablando de un pueblo, sino que nos está abriendo una perspectiva de una revelación que en este tiempo podemos comprender, pero que por muchos años se nos dijo que nosotros éramos un pueblo aparte. Que por muchos años se nos dijo que nosotros éramos cosa aparte, que ahora nosotros éramos la viña del Señor, que ahora nosotros, que ellos habían perdido su pacto, que ahora era el tiempo nuestro y nuestro pacto, y de esa manera habían dividido la Biblia en dos partes: el pacto de Israel, cual perdió, el que perdió, y nosotros la iglesia, cosa aparte. Pero Romanos 11:17 y 11:18 arregla el asunto y dice: no te jactes ni te creas más, porque tú has sido injertados en ellos y ellos son los que te sostienen. Y vamos a trabajar más acerca del asunto. Ahora, hablando un poco más acerca de las buenas nuevas. Cuando nosotros vemos el término hebreo de buenas nuevas o nuevas buenas, el término evangelio en griego, hay una raíz, sebet tepto, en Génesis 30:20 está expresada: precioso regalo. Precioso regalo. Esto es el evangelio, un precioso regalo, unas buenas nuevas. Esto es el evangelio del reino, un precioso regalo, unas buenas nuevas. Dice la Biblia que Jesús recorría toda Galilea y enseñaba constantemente en todas las sinagogas de la región, dando a conocer el regalo divino de la llegada del tiempo para el cumplimiento de las promesas dadas acerca del reino, y sanando todo tipo de enfermedad y dolencia que iba encontrando entre el pueblo. Es una versión muy distinta a la que tú tienes. La tuya dice Galilea, dice Jesús, y dice que Jesús enseñaba constantemente entre el pueblo, en la sinagoga de la región, dando a conocer las buenas nuevas del reino de Dios. Aquí dice el regalo divino de las promesas dadas acerca del reino de Dios. Entonces Jesús estaba predicando acerca de un regalo divino, acerca de unas buenas nuevas que él llamó reino de Dios, y que la Biblia nos